a los consumidores? Efectivamente, o sea, yo creo que hoy día como está planteada la reforma, mucho de lo que el común de la gente cree que va a ocurrir con los precios va a pasar, digamos, porque es indudable que si bajan la franquicia, suben los impuestos, eso se va a traducir, ¿no es cierto?, en un mayor precio que tiene que pagar el consumidor final, ¿ya? Ahora, en cuanto a la pregunta que me hiciste antes de cómo el empresario, ¿no es cierto?, va a tratar de pelear, por así decirlo, frente al sistema actual, con lo que se quiere proyectar, yo creo que va a existir, ¿no es cierto?, no va a ser algo que se va a dejar ir fácilmente. ¿Por qué? Porque el sistema de hoy día, del food, es indudable que lo que facilita es la inversión. O sea, aquí todo el mundo lo tiene bastante claro, que el food, el sistema tributario actual, el dueño de la empresa paga el impuesto en la medida que lo retire, ¿ya? Okay. Con toda esa utilidad que está dentro de la empresa, en la práctica el empresario no necesita llevársela a su casa para gastársela, ¿ya? Por eso la deja dentro de la empresa, ¿no es cierto?, y o sea, la reinvierte. Dentro de la empresa. La ha invertido, digamos, y la invierte, algunas cosas un poco cuestionables también. Eso, pero el buen uso del food supone eso, que lo que está dentro, ¿no es cierto?, se invierta en mayores recursos, en activos fijos, etcétera. Okay. ¿Ya? Hoy día, con lo que se quiere plantear, llegamos, ¿no es cierto?, a la conclusión bastante opuesta. ¿Por qué? Porque el empresario a lo mejor se va a ver ya no tan incentivado a invertir en bienes de capital o en activos fijos, lo que sea, maquinarias, por ejemplo, porque obligatoriamente por el sistema que se va a implementar, él va a tener que cumplir con sus impuestos en el mismo ejercicio en que la empresa genera esas utilidades. Ok, de acuerdo a lo que dice Hugo, se desprende, ¿no es cierto?, que de alguna manera esto estaría afectando las inversiones del sector de la construcción, particularmente al empresariado. ¿Tú crees que efectivamente se puede dar una situación de esta naturaleza? Es que con la eliminación del food, no se está eliminando el retiro. El empresario igual puede dejar las utilidades dentro de la empresa. Lo que se está traspasando al empresario es el pago de impuestos por el devengamiento de la utilidad, pero no se está retirando. La utilidad puede quedar dentro de la propia empresa y puede seguirse reutilizando. Lo que va a pedir el empresario a esa plata le va a pedir una rentabilidad a lo mejor un poco mayor, pero no se está sacando. Por lo cual, la empresa cuando va a financiar activos fijos, si nos vamos a la orden de predación de financiamiento, siempre va a recurrir al dueño. Después de los dueños recurre al banco, y si estamos hablando de una sociedad anónima, va a recurrir a la emisión de instrumentos de patrimonio. Ok, asumiendo, Rafael, que definitivamente se elimina el food, ¿tú crees que la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento por parte del empresariado va a llevar necesariamente, ¿no es cierto?, a que tengan que recurrir a bancos y con esto se vea beneficiado el sistema bancario? Sí. Sí, claro. Lo que pasa es que yo diría lo siguiente, hay distintas categorías y tamaños de empresas. Hay empresas que se pueden financiar internacionalmente a tasas bajas, hay empresas que pueden emitir papeles, bonos corporativos, se pueden financiar de esa forma, hay empresas grandes que pueden hacer emisión de acciones, por lo tanto también se financian. Sí, pero la pequeña y mediana empresa no tiene ninguna de esas alternativas. Muchas veces no tiene ni siquiera la alternativa del banco. El presidente de la SECH, ¿cierto?, que es Juan Pablo Suet, decía, oye, pero si 2/3 de las 295.000 empresas que tienen food, según el Servicio de Impuestos Interno del año 2013, que son pequeñas y medianas empresas, 2/3 no tienen acceso a la banca. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a sacar dinero esas empresas para financiarse? Probablemente si llegan al sector bancario, van a llegar a un sector bancario que les va a cobrar una tasa muy alta. Porque si les cobran una tasa del 40%, el 30 y tanto, y la rentabilidad de la empresa es un 20%, sencillamente esa empresa se acabó. ¿Y qué piensas tú al respecto? A ver, yo creo que se debió, porque aquí está el mecanismo de la depreciación instantánea, ¿cierto? Que es súper buena para las empresas que son incentivas en capital físico, me refiero a maquinaria, etcétera, pero muy malo para las empresas de servicio. Y la mayoría de las pequeñas y medianas empresas son empresas de servicio, por lo tanto el mecanismo no funciona. Y lo otro que es un mecanismo transitorio, un mecanismo que dura 12 meses, ¿cierto? Mientras que el food es un mecanismo permanente. Entonces, lo que yo hubiese esperado, más allá de una defensa dogmática del food, que por lo demás no voy a hacer, es que existiera también un mecanismo permanente de financiamiento, de obtención de capital de trabajo, porque al final del día, la discusión que yo tenía o la conversación con el presidente de Aceche, es súper distinto tener una pyme
que se puede autofinanciar con recursos propios generados en el FUT, chiquitita, ¿cierto? Que no tiene acceso al sistema bancario y que lo que está diciendo es, ¿sabes qué? No va a tener caja. Mira, porque probablemente hay un desincentivo a mantener los recursos dentro de la empresa y muchos van a retirar porque ya pagaron el impuesto completo y por tanto van a retirar y esas empresas van a ser más descapitalizadas y al estar más descapitalizadas van a poder generar menos puestos de trabajo y menos actividad. Indudablemente que las pymes constituyen otro gran sector que de una u otra manera se va a ver afectado, ¿no?, positivo o negativamente con la reforma tributaria. Quisimos saber qué es lo que está pasando en la calle, particularmente con estas pequeñas y medianas empresas. Salimos a la calle a hacer una nota que nos gustaría que la viéramos. Me parece muy bien, que dejen de abusar los grandes y hacerse ricos a costilla de nosotros. Generalmente las empresas mayores se demoran en pagar y el IVA lo pagamos las empresas chicas. Todos los microempresarios pagamos el IVA y las empresas grandes pagan 60, 90 días de repente. Me imagino que sí, porque se supone que eso es lo que genera más recursos. Sí. Los que generan más deberían pagar más. Bueno, deberían de dar una clase de facilidades para los comerciantes más chicos, porque hay veces que las ventas no alcanza uno realmente a tener la plata para pagarla. No tenía idea. ¿Pero por qué piensa eso? Ahora el pago lo va a hacer la empresa grande y no los distribuidores cuando se atrasa. Estaría bien. El tema del cambio de agente retenedor del IVA. Sí. Bueno, Iván, uno de los grandes problemas que tiene la IVA, ¿no es cierto?, dice relación con su financiamiento de capital de trabajo y las variaciones que permanentemente están teniendo en caja. ¿Tú crees que estos nuevos beneficios que se pretenden entregar a través de esta reforma tributaria, hablemos de la depreciación instantánea, hablemos del cambio sujeto IVA, ¿tú crees que en alguna medida podrían estar ayudando verdaderamente a las pymes? ¿O es una ficción? Yo creo que sí, y lo dije la vez anterior, que la depreciación instantánea era un beneficio para las pymes. Ahora, lo que me preocupa de la retención del IVA, en este caso, es que se está planteando con empresas que tienen venta de sobre 100.000 UF. Si yo me voy nuevamente a la astucia del chileno, a la astucia de los tributaristas, lo más probable que las empresas de 100.000 UF, basado en una norma de elusión, la empiecen a abrir para no retener el IVA. Nuevamente, llegamos a un sistema de justicia, llegamos a un sistema de solidaridad, llegamos a un sistema que con el mal uso que se le está dando, estamos teniendo las consecuencias de hoy día. ¿Qué opinas tú al respecto, Rafael? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo concuerdo bastante, porque está el siguiente tema. O sea, yo creo que el cambio de sujeto retenedor, como medida es buena porque uno presiona, ¿cierto?, que paguen rápido las grandes empresas. El punto es que es súper difícil, en mi opinión, de implementar. Y obviamente está la trampa. La trampa, como dicen, echa la ley, echa la trampa, de que efectivamente bajen de las 100.000 UF y al final del día no sean agentes de retenedor, ¿cierto?, distinto y puedan pagar igual a 120, porque decían 30, 90, decían no, 120, 150 días, a ese es el plazo que pagan las grandes empresas. Rafael, aprovechando tu condición de director de Felices y Forrados, te quiero llevar a otro tema, y que también ha sido bastante polémico y muy preguntado, caso AFP. En este momento, ¿no es cierto?, cualquier persona o accionista tiene la posibilidad de recuperar, ¿no es cierto?, parte del impuesto cuando tenga que pagar el global complementario. El problema son las AFP, la gente que está metida en este momento. Pregunta, ¿qué está pasando verdaderamente respecto de los fondos de pensión? ¿Hay peligro de que efectivamente se atente contra la rentabilidad de los fondos de pensiones? Mira, yo te diría que más que la rentabilidad lo que va a caer es el fondo, pero aquí yo, a ver, pero puede gatillar, o sea, si cae la rentabilidad... No, lo que pasa es que cae el monto total, independientemente de que se mantenga la rentabilidad. Ahora, yo aquí trataría de sacarle un poco de dramatismo, porque vimos por ahí una declaración, ¿cierto?, de AFP Cuprum. Cuprum fue la más dura, que dijo, los fondos van a caer un 6%, o la jubilación va a caer un 6%, eso es inexacto, por no decir otra cosa. ¿Pero pueden caer, tú crees? Van a caer, pero depende mucho, es algo marginal, porque ¿dónde se va a producir el efecto? En renta variable local. ¿Cierto? O sea, importa poco la reforma tributaria si mis acciones están compradas en Estados Unidos, no hay ningún efecto propiamente. Entonces, a ver, ¿cuál es el efecto que uno podría apreciar en mayor medida siendo responsable? Más o menos un efecto de un 1%. Uno dice, es un efecto, o sea, no podemos desconocerlo, pero entre un 1 y un 6% yo creo que es bastante la diferencia. Entonces, en ese sentido hay que ser responsable
hay un efecto sobre los fondos de pensiones, es un efecto que en algunos casos es bastante menor. La gente que está en el fondo E no tiene efecto prácticamente, ¿cierto? Porque prácticamente no tiene renta variable. La gente que está en el fondo A tiene un efecto un poquito mayor. Pero yo trataría de no dramatizar. Hay un efecto, pero un efecto yo creo que es menor y es un efecto que incluso en algunos aspectos uno podría sacar legislación complementaria que ayude a mitigar o eliminar esos efectos negativos. ¿Eso significaría que las pensiones no caerían producto de la reforma tributaria? No deberían caer, y si caen debería ser un efecto realmente muy, muy marginal. Ahora, a propósito de lo mismo, y sigo contigo, Rafael. Sí. Hay muchas veces que la gente, ¿no es cierto?, hace inversiones financieras, compra fondos mutuos, ¿no es cierto?, acciones, etcétera. ¿En qué medida esta reforma tributaria podría afectar a aquellas personas que están haciendo ese tipo de inversiones? Es que ahí es distinto. Ahí es distinto por lo siguiente, porque la exposición a renta variable local de un fondo de pensiones es baja, un tema normativo. Pero si yo compré justamente un fondo mutuo de acciones chilenas, obviamente que el efecto puede ser fuerte, sobre todo una vez aprobado, primero el aumento de impuestos, ¿cierto? Sale una corrección del precio de las acciones en torno al 6%, y obviamente los menores flujos, eso le va a pegar, ¿ya? Ahora, ¿se va a perder la mitad de la plata? No, no va a perder la mitad de la plata, es un efecto más bien acotado, que ellos sí los cifran en un 6%, ojo, en el corto plazo. En el segundo año va a ser menos, tercer año menos, cuarto año menos también. Por eso, porque yo trato de ser lo más equilibrado y ponderado en esta discusión, porque muchas veces se dice esto es inocuo, como dice el ministro Arenas, que es totalmente equivocado, no existe reforma inocua. Otros dicen esto es un desastre mundial, como dijo otra una ex candidata presidencial. En realidad no es ninguno de los dos, ¿cierto? Es una cosa entre medio que a algunos le afecta un poco más, a otros le afecta un poco menos, para otros es casi inocuo. Por tanto, uno tiene también que, y la responsabilidad de los que estamos debatiendo acá es justamente llevar cierto nivel de tranquilidad a la población diciendo que, mira, aquí no es que no hayan efectos, porque es imposible que no hayan efectos, pero esos efectos tampoco significan que este país se va a atrasar y se va a ir 30 años atrás, ¿cierto? Y se va a destruir todo lo establecido. No, yo creo que hay que ser ponderado en eso. ¿Y qué puede pasar con los APB, los ahorros previsionales voluntarios? A ver, los APB siguen la misma lógica que siguen los fondos de pensiones, desde el punto de vista que tienen una composición similar a la AFP. Por lo tanto, los efectos también son más bien acotados que efectos dramáticos donde la idea, chuta, perdí el 20% de la APB. No, eso no va a ocurrir. Los efectos, como digo, bien medidos están en 1,5% y el techo de esa estimación la tiene obviamente AFP Cuprum, que me suena que está un poquito sesgado el estudio porque hacen un supuesto, y es que el 100% de la inversión está justamente en renta local variable, y eso no puede ser porque la normativa lo impide. Por tanto, decir que ese es el efecto es equivocado porque sencillamente nunca podrías tener esa composición de cartera dentro de una AFP. Okay. Son inversiones de más largo plazo también. Iván, te quiero llevar a otro tema. Cuando se partió con este proyecto de reforma tributaria, hubo 2 o 3 ejes que eran los principales. Aumento del impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, la eliminación del FUT, ¿no?, y algunos otros relacionados con el alcohol, tabaco, etcétera, etcétera. Sin embargo, con el devenir del tiempo empezaron a aparecer otras cosas que comienzan un poquito a opacar esos 3 ejes. Salió el tema de las AFP, salió los fondos mutuos, etcétera, etcétera. ¿No crees que este tipo de psicosis que muchas veces se está viviendo nos alejan un poco a los objetivos que tienen verdaderamente una reforma tributaria? Totalmente de acuerdo. Si hoy día la discusión que se ha transformado de una u otra forma en decir lo malo que es de la reforma. Yo creo que lo que hay que destacar es la reforma propiamente tal. Ahí hay que entender que la reforma es un medio, no un fin, un medio para llegar a eliminar las brechas de la desigualdad. Cuando tú estás destinando los recursos a educación, no vamos a definir a dónde van a ir o cómo van a ir. Están mejorando el capital humano avanzado. Con el capital humano avanzado están mejorando la empleabilidad, están mejorando la innovación, están mejorando una serie de elementos que ayudan al crecimiento de un país. Y está demostrado en los estudios de la OECD. La brecha de la desigualdad disminuye con el subsidio, con la transferencia que hace los impuestos. Y eso está demostrado. Y hoy día se ha ido tergiversando esto, se ha ido en esa discusión, se ha ido, es malo eliminar el FUT, la clase media va a ser perjudicada, este rubro de la construcción va a ser perjudicada, y se ha enfocado en esos temas, perdiendo el objetivo. Y eso hay que volver y hay que destacarlo. El objetivo es una mayor recaudación para ser destinada ya sea a educación, como se ha dicho, u otra forma, no sabemos
cómo se va a implementar en educación, pero ese es el objetivo primordial y es lo que hay que señalar. ¿Tú compartes? Y discúlpame, quiero terminar con esto. Y esto es de una u otra forma que, si nos vamos a la historia, es lo mismo que ha ocurrido. Acuérdense que en el primer gobierno de la Concertación, cuando entró el expresidente Elwin y hubo una reforma, también se dijo que el crecimiento del país iba a bajar, lo cual no ocurrió. El crecimiento subió, la reforma fue beneficiosa, sí. Y hoy día